Muy buenas noches, mis amadas y mis amados hermanos. Un saludo cordial, la gracia, la misericordia, la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes por el Espíritu Santo. Un saludo cordial a todos los hermanos que se conectan a esta hora, que apartan este tiempo para escudriñar las Sagradas Escrituras. Con la ayuda del Señor, esta noche haremos este ejercicio una vez más. Estamos estudiando el Génesis y vamos a solicitar de Dios su ayuda, su asistencia y su bendición, que es lo más importante. Así que por favor acompáñeme en esta oración a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche una vez más, delante de tu presencia, presentamos nuestro ser, con el cual nos disponemos a estudiar tu palabra. Y sabemos, Señor, que este ejercicio nos ayuda a abrir nuestra mente y corazón para que tú nos hables, para que tú nos instruyas, para que tú nos enseñes. A través, Señor, de tu palabra podemos conocerte mejor, podemos estrechar nuestra relación contigo. Pero, Señor, no pudiera ser así si nosotros leemos tu palabra y no la entendemos. Necesitamos entenderla. Por eso acudimos a ti para que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo, para que a través de tu Espíritu Santo tú nos enseñes, para que a través de tu Espíritu Santo ilumines nuestro entendimiento, haya luz en nuestra mente y corazón y poder entender lo que tú quieres decirnos, poder entender lo que tú quieres expresar, lo que tú has estado revelando desde tiempos antiguos. Señor, venimos con un corazón humilde, pero lleno y deseoso de recibir la bendición tuya a través de tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, vamos, hermanos, a entrar en una nueva perícopa de Génesis y vamos al capítulo 10. Para muchos este capítulo es un capítulo aburridor porque entra ya a las listas de las genealogías y parece ser que cuando uno lee por encima el pasaje no entiende mucho de qué se trata. Es decir, bueno, que fulano engendró a fulano y a sultano y a perencejo. Pero aquí en el capítulo 10 se presenta lo que se conoce como la tabla de las naciones. Cómo se fueron formando las naciones a partir de Sem, Can y Jafet, hijos de Noé. Y eso es como una introducción que utiliza Moisés, hermanos, que hay que saber entender cómo Moisés escribe. Entonces, al entender cómo escribe Moisés, su forma, su estilo literario, vamos a comprender muchas cosas. Él acostumbra a preparar las escenas y luego se introduce a exponer detalles de lo que ya se ha preparado. De tal forma que cuando uno se acostumbra a esta forma de escritura, entonces nos va a ayudar mucho para la hermenéutica. Vamos a hacer en esta noche el ejercicio de ir leyendo el pasaje, el capítulo 10. Vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite llegar y vamos a ir explicando. No es muy profundo este capítulo 10, pero sí hay un par de cosas muy interesantes, muy importantes que debemos puntualizar. Aleluya. Bien, vamos a empezar a leer el capítulo 10. Versículo número 1 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé. Entonces, esto es lo que se conoce como las Toledot. Esta es la cuarta ya mencionada en Génesis. Y la palabra Toledot tiene algo muy importante, porque la palabra Toledot, que se traduce aquí como generaciones, lo que se traduce como, sí, generaciones, realmente quiere indicar las relaciones, ¿no? Y Toledot es una palabra que en el Antiguo Testamento se usa 39 veces. O sea, aparece 39 veces la palabra Toledot en el Antiguo Testamento. Pero de esas 39 veces, solo 2 veces está escrita de forma correcta. Es decir, las otras 37 veces hay un pequeño detalle en la forma en que se escribe la palabra Toledot
Y aquí en Génesis varias veces la palabra Toledot aparece, y es muy interesante que el mismo escritor intencionalmente, y parece ser que los otros escritores del Antiguo Testamento entendieron lo que Moisés pretendió hacer con esta intencionalidad de quitar, digamos, de quitar una letra en la palabra en el resto de las veces. Solo en Génesis, en el capítulo 2, en el verso 4, está escrita correctamente. De hecho, es la primera vez que aparece la palabra Toledot en la Biblia. Es usando la regla de interpretación que se conoce como la regla de la primera mención. La primera vez que se menciona la palabra Toledot, generaciones, o bueno, allá no se dice generaciones. Vamos a leer capítulo 2, verso 4. Estos son los orígenes. Aquí se traduce como orígenes del cielo y de la tierra, pero en el original esta es el Toledot de Hashamayim Be'et Haaretz. Entonces, el resto de las veces que aparece generaciones, ya no se escribe igual que como se escribe en el capítulo 2 y en el verso 4. Y vuelve a aparecer esta palabra correctamente escrita en un libro interesante que se llama Ruth. Entonces vamos a tratar de engranar las piezas en su lugar. De forma intencional, Moisés solamente escribe Toledot de forma correcta en el capítulo 2, verso 4, y en las demás ocasiones ya no se escribe Toledot de forma correcta. ¿Cómo es escribirla de forma correcta y cómo es escribirla no de forma correcta? Bien, para no enredarlos con este tema del hebreo, vamos a suponer que en nuestro idioma tú dices avión, escribes avión, y en esa última sílaba, on, lleva una tilde, la O. Bien, entonces suponte que tú después de manera intencional escribes avión sin la tilde en la O. Entonces tú dices, no, aquí hay un error ortográfico, por lo menos de acentuación en esta palabra, pero el autor de forma intencional está escribiendo avión, avión. Cada vez que aparece la palabra avión en un escrito de este autor, pues, ¿por qué lo hace? Porque no aparece la tilde, porque no aparece el acento. Bien, en el hebreo, la letra O, que es una vocal, no existe en el hebreo. Entonces, los masoretas, que fueron una escuela, los masoretas significan los de tradición, los que guardan la tradición, ellos copiaban las Sagradas Escrituras y eran muy celosos al copiar. Eran como guardianes, por así decirlo, de las Sagradas Escrituras, pero ellos todavía existieron hasta el siglo, por ejemplo, en el siglo II, y los escritos de ellos se caracteriza porque ellos comenzaron a tener símbolos para vocalizar correctamente las palabras escritas en hebreo. Antes de eso, las palabras no se escribían, o sea, no se tenía ningún símbolo para las vocales. Entonces a esos símbolos se le conocen como los símbolos masoretas. Entonces resulta que, por decir algo, la A aparece abajo de la consonante hebrea como una rayita. Resulta que el hebreo tiene pronunciaciones con la A, como en el español A, pero también tiene la A o la E, I, O, U gutural. Entonces se cambia la consonante para que no suene A, E, I, O, U. Se cambia la consonante por otra que es, en el hebreo hay dos consonantes que son mudas, pero que al ponerles una vocal van a sonar como esa vocal, pero una de ellas suena como las vocales latinas y en la otra consonante va a sonar de forma gutural. También hay vocales de medio tiempo, o sea que, por decir algo, yo puedo decir árbol, y si fuera de medio tiempo diría árbol, árbol, árbol. Dura medio tiempo la A. Son ejemplos. No tengo cómo ilustrarlo bien al español, solamente lo ilustro de forma meridiana nada más. Ustedes me disculparán. Entonces, en el tema de la O, Toledot, cuando se escribe de forma correcta, tiene la acentuación en la última O, Toledot.
Toledot. Esa es la forma correcta en que debe aparecer escrita, porque fue la primera vez que Moisés la escribe en Génesis capítulo 2, en el versículo 4. Toledot lleva acentuación en la última, pero en el hebreo, para que la O lleve acentuación, lleve acento, se tiene que poner una consonante con un puntito arriba, y esto va a indicar que es una O acentuada. Cuando es una O sin acento, solo va a aparecer el puntito arriba, pero no aparece esa consonante. ¿Cuál es esa consonante? La consonante Bab, que eso parece un palito así, como un bastoncito. Esa es la letra Bab, la sexta letra del alefato hebreo, y se utiliza como vocal acentuada. Se utiliza como una O acentuada cuando aparece el puntito arriba. Y resulta que ahí en Génesis 2:4 aparece con la Bab y el puntito arriba, es decir, una O acentuada. Y en el resto de las ocasiones, Moisés, de forma intencional, escribe Toledot sin la acentuación en la última O, es decir, se nota la ausencia de la Bab. Entonces usted lo puede comprobar de forma muy sencilla, como yo les he enseñado. Van a Google, van a la Biblia interlineal y aparecen allí las palabras, y debajo pues aparecen lo que se supone es la traducción. Cuando tú lees en el capítulo 2, en el verso 4, abajo debe decir orígenes, ¿cierto? Pero estará la palabra Toledot, cuente las letras, diferéncielas. Luego tú te vas para otra cita, como por decir algo, en el capítulo 10, en el verso 1, que vuelve y aparece la palabra Toledot, pero ya no va a estar la última Bab, es decir, la que marca el acento en la última O. Muy bien, entonces estamos otra vez. La pregunta es ¿por qué lo hizo de forma intencional? Porque esconde un sot, esconde un secreto, esconde un mensaje secreto que el Espíritu Santo codificó, y que a su debido tiempo vuelve a aparecer el verdadero mensaje con la misma palabra Toledot. Y voy a pedirle que vaya conmigo, si tiene la Biblia ahí, vaya conmigo al libro de Ruth, en el capítulo número 4, Ruth, capítulo 4, y en el versículo número 18. Capítulo 4, 18 dice: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Resulta que ¿quién es Fares? Fares es el hijo de Booz con Ruth. Amén. Entonces Ruth, sí, Obed, el verso 17 dice, y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y llamaron su nombre Obed. Entonces luego dice: estas son las generaciones de Fares, que es un antepasado de Obed, un antepasado de Booz. Estoy confundiendo a Obed con Fares. No, Fares es muy anterior, que aparece en la genealogía que vamos a leer en el capítulo 10. Fares en el original es Pérez. Y entonces aquí en el verso 18 dice: estas son las generaciones de Pérez o de Fares, que en el hebreo es Beelech Toledot Pérez. Y aquí vuelve y aparece generaciones, o sea, en el original Toledot, con la acentuación en la última O. O sea, lo escribe como Moisés lo escribió en Génesis 2:4. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué indica esto? Porque Fares arranca una nueva etapa, carrera hacia el Mesías, es decir, David, y por David el Mesías. ¿Qué está indicando esto? Que el Mesías era el que iba a corregir los estragos del pecado que el pecado ocasionó en las generaciones. Por eso Moisés no vuelve a escribir Toledot
de forma correcta después de mencionar el pecado del hombre, porque cuando menciona Toledot de forma correcta, está en el capítulo 2, verso 4, hasta ahora va a hacer la descripción de la formación del hombre del polvo de la tierra y la formación de la mujer del costado del varón. Pero en el capítulo 3 ya se registra la caída del hombre y desde entonces ya no vuelve a poner Toledot de forma correcta. Ese es el mensaje que está transmitiendo Moisés. Entonces luego dice Elach Toledot Hadam, es decir, estas son las generaciones de Adán. Y luego dice Elach Toledot o Sefer Toledot Set, estas son las generaciones de Set. Pero siempre que se escribe generaciones, o sea, Toledot ya no se escribe como en Génesis 2:4. Solo se vuelve a escribir Toledot de forma correcta aquí en Ruth, capítulo 4, verso 18, y nos está diciendo que a través de Fares, a través de Peretz, se abre la posibilidad de la línea genealógica del Mesías, y entonces el Mesías que iba a venir por David. ¿Sí? Esto es profético porque Ruth todavía es anterior a David y entonces termina el libro de Ruth mencionando a David. Y si tú vas a Mateo capítulo 1, verso 1, en la genealogía de Jesús se vuelve a mencionar David, Jesucristo, hijo de David. Entonces aquí todo esto tiene conexión. Lo que está diciendo es que no se volvió a escribir Toledot. Las generaciones de los seres humanos, las generaciones no van a ser restablecidas, sino a través del Mesías. El Mesías va a regenerar. Por eso las generaciones se dañaron, pero el Mesías va a regenerar todas las generaciones de la tierra, todos aquellos que vengan a Él y lo reconozcan como Salvador. Entonces no sé si esté siendo claro con este primer comentario del verso 1 del capítulo 10 de Génesis. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Y ellos ya vienen heredando una naturaleza caída, aunque su padre Noé dice es perfecto en sus generaciones. Pero luego los menciona, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y entonces aquí ya viene la tabla genealógica de las naciones, cómo se formaron las naciones, qué pueblo nació de quién, por qué estos nacieron de dónde y se establecieron en tal parte. Eso lo menciona a partir de este capítulo número 10. Versículo número 2. Los hijos de Jafet, que significa expansión, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Habam, Tubal, Mesec y Tiras. Menciona 7 hijos. Hay documentos que mencionan un 8º hijo de Jafet. Pero bueno, estamos guiándonos por la Biblia. Versículo 3. Los hijos de Gomer. Gomer es el hijo mayor de Jafet. Entonces, Askenas, Rifat y Togarma. Todos esos pueblos realmente vienen a expandirse después de lo de la Torre de Babel, que todavía no llegamos allí, pero después de la Torre de Babel, los descendientes de estos nietos de Jafet empiezan a irse bien al norte, empiezan a irse a los países nórdicos, a Rusia, junto al Mar Negro y al Mar Caspio. Por allá empiezan ellos a poblar la tierra después de lo de la Torre de Babel. Verso 4, los hijos de Javán. Javán es el 4º hijo de Jafet. Y luego dice Elisa, Tarsis. Acuérdese quién es Tarsis. Tarsis es mencionado en el libro de Jonás. Y Tarsis es lo que hoy por hoy conocemos como Andalucía, España. Entonces hasta allá se fueron ellos. Kitim y Dodamim, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Atención, Moisés está preparando la escena, todavía no habla de la Torre de Babel,
pero aquí ya dice cada uno según su lengua. Ya está preparando y luego va a hacer esa prolepsis dando los detalles de cómo es que cada pueblo tiene su lengua. Amén. Debemos empezar a acostumbrarnos a la forma en que escribe Moisés. Y en el verso 6 dice, los hijos de Cam. Entonces ya pasa al segundo hijo. Nótese que aquí los descendientes de Noé empieza por el menor, luego por el de la mitad y termina por el mayor, el primogénito, Sem. Entonces el de la mitad, que es Cam, dice los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y nótese que todas estas son poblaciones del norte de África, lo que es Libia, lo que es Egipto, lo que es Etiopía, lo que es Canaán, que hoy por hoy es Palestina, ¿no? Y ya vamos a ver por qué Palestina tiene su razón de ser. Dice Mizraim es la palabra original para Egipto, que se traduce en nuestras Biblias Egipto. Y los hijos de Cus, pues que ya sabemos, Cus es un pueblo que hoy por hoy es Etiopía. Los hijos de Cus son Seba, y es importante este Seba, ya le voy a decir por qué. Seba, Ávila, también Ávila, recordarán ustedes cuando se mencionaron los ríos que se desprenden del río que salía del Edén, que se desprendían los 4 ríos, dice que uno de ellos bordeaba la tierra de Ávila. Mire hasta dónde lo menciona, pero ya Moisés lo había mencionado en el capítulo 2 de Génesis. Entonces él había preparado eso de Ávila. Ahorita está explicando en el capítulo 10 quién es Ávila. Bueno, Sabta, Raamá y Sabteca. Y los hijos de Raamá, otra vez, Seba, que es como el tío, porque ahí está Seba el tío y Seba el sobrino, y Dedán. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Seba, aquí realmente significa juramento, y aquí lo que vamos a notar es que ciertamente la lengua original, porque todavía no se ha mencionado la Torre de Babel y la confusión de las lenguas, y los nombres que se usaban en ese tiempo tienen las raíces hebreas. Amén. Entonces, Seba significa juramento. Vamos a mirar, por ejemplo, en Génesis 26:33. Vamos a mirar para comprobarlo. Un episodio que ocurrió con Isaac. Isaac le tapaban los pozos, él los destapaba, los de por allá de esa tierra se los tapaban, y bueno, hubo una disputa por los pozos. Y luego voy a leer desde el verso 27, pero nos interesa el 33. Dice, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento, ahí está la palabra Seba, juramento, entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron, o sea, Isaac, comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Beerseba, que significa el pacto. Eso está mencionado también en el capítulo 21, en el versículo 31. Dice, por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Y aquí ya es un pacto entre Abraham y Abimelech. Beerseba, pozo del juramento. Seba. Entonces es una palabra muy antigua, que era un nombre de uno de esos patriarcas. En este caso, era uno de los nietos de Cam. Verso 8, volvemos a Génesis 10, verso 8 dice, y Cus,
que es el hijo mayor de Cam, engendró a Nimrod. Y aquí ya nos metemos con una introducción. Ya Moisés se introduce dentro de una escena muy interesante y menciona a Nimrod. Nimrod es un nombre que probablemente significa manchar, manchado. Dice, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, pero el primer poderoso en la tierra después del diluvio, porque sabemos que antes del diluvio hubo varones de renombre, los Aneshi o los Anesh, ¿cómo es? Los Anesh Hashem. Entonces, varones de renombre que eran grandes, que eran poderosos. Estos fueron los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre, dice el capítulo 6, y eso fue antes del diluvio. Ahora, después del diluvio, este es el primer poderoso de la tierra. Y dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esa palabra delante de Jehová puede indicar, número 1, determinado. Número 2, frente o parte opuesta, contraparte, contracara, enfrenta. Bueno, entonces cuando dice si fue vigoroso cazador, significa que fue desafiante, opositor a Dios, que desafiaba la creación de Dios y al Creador. Eso es lo que está significando esta palabra, delante de Jehová. Vigoroso cazador, ya hemos dicho, cazador en la Biblia indica una persona que usa mecanismos de engaño. Dice, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino. Todo esto es preparación para lo que viene en el capítulo 11. Y dice, y fue el comienzo de su reino Babel. Y luego dice Erech, que es el nombre de otra ciudad, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Otra referencia muy importante, Sinar. Ahorita vamos a hablar del Sinar. Dice, de esta tierra salió para Asiria, Nimrod salió para Asiria y edificó a Nínive, que está al norte de Babilonia, y Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Todo esto fue como un pequeño imperio que organizó Nimrod. Y hay documentos extrabíblicos que nos hablan de quién fue Nimrod, ¿no? Luego Mitzraim, que es uno de los hijos de Cam, que es la palabra original para Egipto, engendró a Ludim, a Anamim, y Lehabim, a Naftujim, y Canaán engendró, que es el último de los hijos de Cam, Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Hamateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Imagínense, de ahí nada más cuántas naciones nos salieron. Naciones. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, lo que hoy todavía se llama Gaza, la franja de Gaza. Gaza es un puerto. Y en dirección de Sodoma, es decir, hacia la parte sur, que hoy por hoy es el Mar Muerto, hacia Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim. Allá se sostuvieron unas luchas, unas guerras en tiempos de Abraham. Dice hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Entonces esto, vuelvo y repito, el capítulo 10 es conocido como la tabla de las naciones. Ahora vamos a ver Cam, que se me olvidó decir qué significa Cam. Cam significa cálido, Cam. Ahora vienen los hijos de Sem, en el verso 21. Sem o Shem, que significa nombre.
También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. De ahí viene descendiente de Abraham, y de ahí viene la palabra hebreo, Eber. Y dice hermano mayor de Jafet. El hermano mayor de Jafet es Sem, no Eber. Eber es el hijo mayor de Sem. Y dice, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Y luego dice, y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. O sea, Mas. No eran Mas, sino Mas, así era el nombre de él. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Mire, Eber viene a ser el nieto de Sem, hijo mayor de Arfaxad. Hace un momento dije que hijo mayor de Sem, corrijo, hijo mayor de Arfaxad. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Peleg significa terremoto. Y el nombre de su hermano Joctán. Entonces, dice, en sus días fue repartida la tierra, es decir, la Pangea, a través de un gran terremoto, comenzó a separarse. Eso es el sentido de ese versículo. Versículo 26, y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Disia, Obal, Abimael, otra vez Seba, otro Seba, mire, otro Seba. Luego Ofir, Ávila, otro Ávila. Hay un Ávila descendiente de Cam y hay un Ávila descendiente de Jafet y hay un Ávila descendiente de Sem. Y luego Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar y hasta la región montañosa del oriente. Sefar, que significa ardiente. Y de ahí viene la palabra, Sefarat y otras raíces, es la misma raíz de serafín también. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y estos se esparcieron las naciones, de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Pero luego va a venir a contarnos en el capítulo 11 cómo fue que se esparcieron y por qué. Entonces, gloria sea al Señor. Vamos entonces a hacer un resumen del capítulo 10, ya leímos todos esos nombres, vamos a hacer un resumen. Los camitas, es decir, los hijos de Cam, los descendientes de Cam, son los que se fueron para el África, Mitzraim, o sea, Egipto, Cus, que es Etiopía, los filisteos y Canaán. Los filisteos eran una tribu, por así decirlo, o un pueblo que fueron navieros, fueron navegantes. Filisteos porque, ya le confirmo, Cam, Mizraim, Fut, Cus, Mizraim, Fut y Canaán, Fut. De ahí vienen los filisteos de los tiempos de los jueces, en los tiempos de David, etc. Los filisteos. Bueno, los jafetitas o los jafetitas que se fueron para los lados de Rusia, para Europa, para Francia, Grecia, los nórdicos, o sea, por allá lo que hoy es Suecia, Noruega, todos esos países, Dinamarca, Holanda, todos esos países fueron poblados por estos descendientes de Jafet. Y los descendientes de Sem, o los semitas, que no son solo los descendientes de Abraham, que se piensa que semitas es porque son descendientes de Abraham, no, son descendientes de Sem. Y hay documentos que dicen que incluso no solo en el Medio Oriente se quedaron ellos poblando el Medio Oriente, Asia Menor y el Medio Oriente, Arabia, y bueno, por ahí, por esos lados, sino que fueron a la India, a la China. Entonces, que los chinos son descendientes de Sem. Estos son
algunos documentos serios que se han puesto a investigar sobre todo esto de la tabla de las naciones. Amén. Gloria sea al Señor. Dice que me salté el verso 14. El hermano, gracias hermano Arcelas. Amén, muchas gracias. Misraín engendró a Ludim, a Ananamim, a Lejamín, a Naftujim. Ahora sí, verso 14. A Patrusim, a Kashluhim. Debe ser la primera vez que aparece Kashluna, pero aquí es Kashluhim. De donde salieron los filisteos, y Acatorim, y Canaán engendró a Sidón. Bueno, ahí, gracias hermano Nelson por advertirme. Gracias. Amén, hermano. Los años no llegan solos, ni usando gafas, ni usando anteojos. Qué bendición. Bien, entonces, el Medio Oriente, y se pudieron haber extendido bien al oriente. Ok. Ahora entonces nos quedan unos minutos y vamos a considerar el pasaje que está en el capítulo 11 del verso 1 al verso 9, que es el episodio de la Torre de Babel. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces vamos a hablar de Sinar. Sinar. ¿Saben que este Sinar es de origen desconocido? Pero parece ser que Sinar fue un personaje que fue algo así como la contraparte de Melquisedec. Melquisedec se cuenta, y la Biblia nos dice que no tuvo ascendencia, es decir, no se le conocen padres, no le conocen madre, no le conocen días, o sea, no se conoce cuánto vivió o cuántos años tenía cuando se encontró con Abraham. Entonces, hermano, sí, el pastor Frankie se ríe que Cash Luna está mencionado ahí en la Biblia. Amén. Entonces, parece ser que es una contraparte, es decir, un personaje que parece ser, aparece después del diluvio y que es renombrado, y que la tierra que lleva su nombre tiene un monte, el monte Sinar, y también una llanura, que es la llanura de Sinar, muy productiva, muy buena tierra. Lo menciona la Biblia, muy buena tierra. Entonces parece ser que este Sinar era una contraparte de Melquisedec, y digo contraparte porque Melquisedec era bueno y Sinar de los malos. O sea, vamos a hablar de un ángel caído que se materializaba, se aparecía a los hombres y se le aparecía como Dios, o se hacía llamar Dios, y bueno, les enseñó varias cosas después del diluvio. Bueno, entonces dice que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Entonces, tiene conexión, dice, y se establecieron allí. Vamos a ver por qué Nimrod fue el que comandó la construcción de la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque en el verso 9 del capítulo 10 ya se nos había preparado la escena y dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, verso 10, y fue el comienzo de su reino. Fue el comienzo de su reino. Babel. Aquí dice Babel. Entonces el comienzo de su reino fue ¿qué? Babel. ¿Y en dónde estaba Babel? Vamos a seguir leyendo. Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. En el capítulo 11 nos está dando los detalles de lo que ya se mencionó. Esto es la figura de la prolepsis. Entonces dice: aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos. Esto de hagamos ladrillos, hermano, ¿qué significa? Vamos nosotros por nuestra propia cuenta, con nuestro propio valer, con nuestra propia sabiduría, pero también esto tenía, claro que tenía, digamos, intervención angélica caída, que le enseñaron a Nimrod algunas cosas de ingeniería.
y hagamos ladrillo. Está diciéndonos aquí Moisés, es una obra humana que Dios no aprueba, que Dios no acepta. ¿Cómo sabemos que Dios no acepta este tipo de construcciones? Hermano, aquí hay algo práctico y yo lo quiero mencionar. Esto se puede aplicar para la iglesia hoy día. Nosotros hacemos nuestras propias ideas, nuestra propia visión de iglesia, congregamos un grupo de personas y le llamamos disque iglesia, y resulta que la ponemos a funcionar de acuerdo a nuestros propios estatutos y nos alejamos de la verdadera visión de iglesia en las Sagradas Escrituras, consignada en las Sagradas Escrituras. Y Dios permite estas construcciones, pero resulta que muy pronto en esas obras que se dicen que son del Señor, pero son más humanas que del Señor, hay confusión. Hay confusión, hay mezcla. Ahorita vamos a ver la diferencia entre confusión y mezcla. Y mire por qué yo digo que Dios no aprueba cuando algo se hace con ladrillos. ¿Ladrillos qué significa? Obra humana. Vea, acompáñeme por favor. Acompáñeme por favor a Éxodo capítulo 25. Se me olvidó mencionar algo de Babel, ahorita lo refuerzo. Éxodo capítulo 25, capítulo 20, verso 25. 20-25 dice: y si inmediatamente después de haber hablado el Señor los 10 mandamientos, dice: y si me hicieres altar de piedras, no la labres en cantería, porque si alzares herramientas sobre él, sobre el altar, lo profanarás. O sea que había que levantar un altar a Dios. Dios se iba a agradar de la ofrenda que se sacrificara sobre ese altar si no se tocaban las piedras, si no se usaba herramienta, si no se labraba la piedra con herramienta, porque ahí era meter la mano el hombre. Y en las cosas que son consagradas para Dios, el hombre no debe meter la mano. Esto debe ser, ya que aprovecho que aquí hay pastores y pastoras que están en la transmisión, aprovecho para decir: la obra del Señor es del Señor. Nosotros como pastores debemos tener mucho cuidado con los hermanos. Así hayan hermanitos que son piedra en el zapato. Si el Señor los tiene ahí para hacer piedra en nuestro zapato, es porque Dios desea tratar con nosotros. Las ovejas no tienen colmillos, ni cuernos, ni garras para defenderse de sus depredadores. Todo lo que tiene la oveja es su pastor. Y si hay una oveja que es rebelde y que se salta la cerca y que parece una cabrita y no una oveja, y que cada que la llevan a pastar, a ser pastoreada, se desvía y hay que darle con la vara y con el cayado para que vuelva y se alinee. ¿Y qué problema con esta oveja? O ovejas, hay varias ovejas que son así, pero si el Señor, el pastor de los pastores, no le ha estirado el pescuezo a esa oveja, por algo será. ¿Quiénes somos nosotros, hermano, para meter la mano ahí? Estamos es para pastorear, para cuidar, para apacentar. El Señor le dijo a Pedro: ¿me amas? Sí, Señor. Apacenta mis corderos, mis ovejas. Tú las vas a pastorear, pero son mías. Hermano, esto es delicado. Por eso, cuando se ofrece algo a Dios en congregación, nuestra alabanza, nuestra adoración, incluso la ofrenda que es para ofrecerla a Dios, debe ser sin meter la mano nosotros. Bueno, vamos a leer otro testigo bíblico, Éxodo 20-25, pero vamos a ver en Josué, en el capítulo 8, Josué capítulo 8, y en el verso 31. Estoy en el 31. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel,
como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. ¿Se da cuenta? Tocaba armar el altar con piedras intactas, tal como están. ¿Quién es el que trata con las piedras? Cristo. Nosotros no. Lo que debemos ofrecer a Dios como conjunto, como iglesia, esas piedras vivas que se reúnen para ofrecer sacrificio al Señor, ofrenda de alabanza, de adoración, hermanos, debe ser sin tocar las piedras, sin dar cincel, sin dar martillo. Y mire lo que dice, por qué Dios no se agrada de eso, en Isaías capítulo 65. Isaías 65. En el versículo 3 dice: pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. No se puede hacer oraciones y elevar adoraciones cuando tenemos la mano metida ahí. Y a veces por eso son las oraciones contrarias, que hermanos, déjeme decirle, es peor que una brujería. Porque tú la brujería la tumbas en el nombre de Jesús y la echas por tierra. Tienes autoridad sobre eso. Pero una oración contraria, que a veces las oraciones contrarias se hacen con buena intención, pero son contra la voluntad de Dios. Entonces, como son contra la voluntad de Dios, esa oración no llega al altar que está allá delante del Señor. Entonces la oración no se quema como incienso. Entonces, ¿qué hace? Un efecto rebote, y esa energía de esa oración queda y es aprovechada por los espíritus malignos, quienes vienen y comienzan a enredar la pita a la persona por la cual se está orando. Voy a poner un ejemplo. Una mamá que tiene su hijo y que es rebelde y que de pronto está en problemas de droga o con malas amistades, y Dios quiere tratar con ese joven, Dios quiere trabajar con ese joven, Dios tiene una voluntad para ejecutarla con ese joven, y resulta que la mamá se pone a orar: Señor, guárdalo, Señor, ten misericordia. Es una oración con una pero muy buena intención, mis amados hermanos, pero está contra la voluntad divina, porque la voluntad divina es tratar con ese joven para poderlo traer al arrepentimiento. Y ahí está una oración que dice: ten misericordia, ay, guárdalo, Señor. Se le está atravesando en el camino. Y entonces Dios, esa oración que va contra su voluntad, aunque la oye, no la atiende. Pero resulta que entonces el hijo lo ve cada vez más rebelde, cada vez peor, con más rebeldía, con más sumergido en las malas amistades, en las drogas o en el alcohol o lo que sea, o en la pornografía, en el problema que tenga, porque los espíritus inmundos vienen y aprovechan esa energía de esa oración. Como no llegó, como no cumplió su objetivo, entonces la energía queda, hermano, de esa oración, y los espíritus inmundos que se aprovechan de eso vienen, hermano, y es muy difícil incluso hacerle resistencia a una oración contraria. ¿Cómo se puede uno librar de una oración contraria? Bendiciendo. Hay que bendecir: bendigo, 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 bendigo. Sí, Señor, si están orando contra tu voluntad y mi nombre está siendo mencionado en esas oraciones, Señor, pues bendigo a esas personas que oran por mí. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y usted pronuncia bendición, y entonces se disuelve la energía que los espíritus inmundos quieren aprovechar en tu contra. Pero eso es, hermano, quemar incienso en ladrillos. No se puede. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Entonces dije yo que me faltaba algo por decir de Babel, y es que en Daniel, en el capítulo
1, voy a leer un momentico allí rápidamente, capítulo 1, en el versículo 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, o sea, en manos de Nabucodonosor, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Es decir, estamos hablando de Nabucodonosor, emperador de Babilonia, o sea, Babilonia es la misma Babel, porque dice en tierra de Sinar, los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Amén. Entonces, hermano, esto tiene una gran relevancia histórica y teológica, esto de la Torre de Babel. Versículo 4. Dice, y le sirvió de ladrillo, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Vamos a hacer aquí una mezcla y sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, pero la palabra mezcla ahí no es en el original. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, no solo la torre, sino la ciudad, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, o sea, Hashem, más que el nombre de Dios. Y luego dice, y por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esto está claramente en contra del mandato de Dios a Noé, que le dijo en el capítulo 9, verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero ellos no querían cumplir ese mandamiento, querían quedarse en un solo sitio en la tierra. Entonces dice el verso 5, y descendió Jehová para ver la ciudad. No porque el Señor fuera ignorante, sino porque el Señor no había intervenido, los había dejado, como dice Pablo, muchas veces los entregó a sus propias pasiones, a sus propios planes. Hermano, Dios permite ese tipo de construcciones, Dios permite ese tipo de edificaciones, Dios permite ese tipo de iglesias, Dios permite ese tipo de voluntades humanas, pero hasta un punto. Llega el momento en que el Señor descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y atención lo que sabe el Señor, y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Hermano, porque mire, muchos de lo que hoy por hoy se conoce como la teología de la prosperidad caen en la cuenta, pero no se apartan. Por ahí escuché noticias de Benny Hinn, que salió dando un testimonio y arrepintiéndose, diciendo que esto de la teología de la prosperidad, pues que no es muy correcto que digamos, que él se arrepiente, que etcétera. Eso está bien, pero ¿por qué los que están ahí sabiéndolo, porque lo saben en su interior, en su fuero más íntimo lo saben, no se apartan? Porque el corazón del hombre es así desde tiempos antiguos, debido a la naturaleza caída adánica. Nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Ya empezaron a hacer la mega iglesia, ya empezaron a hacer esto, ya nadie los va a parar y van a empezar a tergiversar la escritura para mantener su orgullo. Verso 7, ahora pues, dice el Señor, descendamos, en plural, qué maravilloso, descendamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y confundamos allí su lengua. O sea, la confusión vino ¿de quién? De Dios. La confusión vino de Dios, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Resulta que aquí la palabra, porque allí confundió, la palabra, aquí pusieron confundió, pero la palabra original es balal, de la misma raíz de Babel, pero balal significa mezcla, mezcla. Veamos, por ejemplo, en Levíticos capítulo 2, vamos a mirar un poquito aquí
Levítico capítulo 2, para presentar este testigo bíblico en el uso de esa palabra. En el verso 5 dice: mas si ofreciereis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada. Aquí la palabra amasada es balal, o sea que está mezclada con aceite, dice. Mezclada con aceite, amasar. No, aquí se puso amasar, pero amasar en hebreo es lush, lush. Entonces no, aquí se utiliza la palabra balal, que significa mezcla con aceite. Amén. Y vamos a mirar en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 7. Oseas, Joel, Amós. Oseas, capítulo 7, en el versículo 8, dice: Efraín se ha mezclado, aquí está la palabra balal. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, o sea, se cocinó solo por un lado, pero por el otro quedó crudo. Pero aquí está hablando de mezcla. Efraín se ha mezclado. Y es la palabra balal. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Babel era una mezcla, no digamos de personas, porque todos eran uno y tenían un solo lenguaje, sino que era una mezcla sincretista de adoración en cabeza de Nimrod, que se endiosó a sí mismo y desafió al Señor. Y toda la raza humana iba en pos de lo que Nimrod iba y mezcló las cosas y comenzaron a adorar a otros dioses. La torre era un símbolo de adoración a los dioses falsos, demonios que se hacían adorar como dioses, y un hombre que se empoderó y se quería hacer como Dios. De hecho, allí se dice que su mamá, cuando Nimrod muere, su mamá lo hace ver que se convierte en el dios Sol, para que siguiera siendo ¿qué? Adorado. Entonces, mis amados hermanos, la mezcla es de los hombres. La mezcla es producto de nosotros los hombres, pero la confusión viene de Dios. Entonces, cuando en una obra, cuando en un hogar, cuando en las finanzas, en un negocio hay confusión, esto puede estar viniendo de Dios. ¿Por qué causa? Porque estamos mezclando las cosas. Pidamos al Señor discernimiento, mis queridos hermanos. Pidamos discernimiento al Señor. Bueno, mis amados, nos acabó el tiempo. A todos mis amados hermanos, mil bendiciones, muchas gracias. Nos veremos, Dios mediante, hasta el lunes 8:30 de la noche. Un abrazo para todos, Dios les bendiga.